Esta pregunta hace referencia a la exploración de la audición a través de los diapasones, lo que conocemos como acumetría. Hay dos maniobras principales para el MIR, la maniobra de Rine y la maniobra de Weber. La maniobra de Rine consiste en explorar la vía ósea y la vía aérea de un oído, es decir, es una exploración monoaural. Posteriormente haremos la del oído contralateral, pero en el inicio exploramos primero uno y después otro. La maniobra de Weber consiste en explorar la audición por vía ósea de un oído con la audición de vía ósea por el otro oído. En la maniobra de Rine damos un golpe al diapasón, lo apoyamos en la mastoides, estamos explorando la vía ósea. Cuando el paciente deja de oír nos lo comunica. En ese momento colocamos el diapasón delante del pabellón auricular. Estamos explorando la vía aérea. Una persona normal oye mejor por la vía aérea que por la vía ósea. En ese sentido nos dirá, lo sigo oyendo, por lo que será un Rine positivo. El Rine positivo también sucede en las hipoacusias neurosensoriales, porque la audición, el mecanismo de amplificación del sonido está conservado. En las hipoacusias de transmisión, en el que el mecanismo de membrana timpánica, conducto auditivo externo, membrana timpánica, cadena de huesecillos está alterado, es decir, el mecanismo de amplificación del sonido, en ese caso la audición por vía ósea será mejor que la audición por la vía aérea, que está alterada, está lesionada. En ese caso, cuando nosotros agotamos la vía ósea, ponemos el diapasón por delante del pabellón auricular por la vía aérea y el paciente nos dirá que no lo oye. Ese será un Rine negativo. La maniobra de Weber consiste, como ya he dicho, en explorar la audición por vía ósea de un oído con la del otro. Damos un golpe al diapasón y lo colocamos en una zona central de la cabeza, generalmente en la frente e incluso mordiéndolo en algunos casos. Y le preguntamos al paciente por qué oído lo oye mejor. Una persona que oye normalmente, conserva la audición de los dos oídos, nos dirá que oye igual por los dos oídos. Es un Weber indiferenciado. Una persona que tiene una hipoacusia neurosensorial tiene un oído que oye peor con respecto al otro, por lo que el Weber, el sonido, se desplaza hacia el oído sano. ¿De acuerdo? Mientras que una persona que tiene una hipoacusia de transmisión, el ruido en ese oído que tiene el mecanismo de transmisión alterado se queda como retumbando dentro de la cóclea, por lo que tiene una mayor sensación de audición en el oído patológico. Es decir, el sonido es captado con mayor intensidad en el oído patológico. El Weber es hacia el enfermo. Resumiendo, tenemos tres posibilidades, principalmente. Una situación de normalidad en la que el Rine es positivo y el Weber está indiferenciado, una situación de hipoacusia de transmisión en la que el Rine es negativo y el Weber es hacia el enfermo, una hipoacusia neurosensorial en la que el Rine es positivo y el Weber es hacia el sano, pero en el MIR hay una cuarta posibilidad, que es el falso Rine negativo. Lo que traduce el falso Rine negativo es una hipoacusia neurosensorial unilateral, es decir, una cofosis. Cuando nosotros hacemos el Weber va hacia el oído sano, como cabe de esperar en una hipoacusia neurosensorial. Pero cuando hacemos la exploración de Rine, el Rine, cuando exploramos la vía ósea del lado enfermo, viaja por el cráneo hacia el oído contralateral, por lo que el paciente, a diferencia de lo que cabría esperar, lo está oyendo, pero por el oído contralateral. Cuando se agota la vía ósea, se agota la vía ósea del oído contralateral. Pasamos a explorar la vía aérea y evidentemente no lo oye, por lo que registramos un Rine negativo. ¿De acuerdo? Esa situación de Rine negativo y Weber hacia el sano, para el MIR debemos considerarlo como una cuarta posibilidad. ¿De acuerdo? La pregunta 2 hace referencia a un cuadro de infección del oído externo, una otitis externa, bacteriana. Es la típica otitis del nadador, ya que es típica en momentos en los que la gente va a las piscinas, al mar, se baña, le entra agua en los oídos y favorecen la colonización por el germen que lo causa en la inmensa mayoría, que es la Pseudomonas aeruginosa. Estos pacientes lo que les sucede es en la piel del conducto auditivo externo una inflamación de la misma hasta el punto que puede llegar a entrar en contacto toda la piel del conducto y generar una hipoacusia de transmisión. Es muy característico en estos pacientes tener también una otorrea, salida de líquido, que suele ser a partir de la inflamación de la piel del conducto. También estos pacientes se quejan mucho de dolor. Presentan un dolor muy intenso, sobre todo al presionar el trago. Es conocido como la maniobra del trago. Esta otra manera de explorar la maniobra del trago es al movilizar el pabellón auricular. Cuando les traccionas o cuando les movilizas el pabellón auricular también notan un intenso dolor. Estos pacientes, que tenemos que visualizar que la membrana del tímpano está íntegra, ya que la otorrea es a partir de la piel del conducto,
reciben un tratamiento a partir de gotas óticas, ¿de acuerdo? Esto es una dermatitis, una infección de la piel del conducto auditivo externo, de tal manera que los antibióticos sistémicos no van a curar este cuadro. Lo que lo curará serán unas gotas óticas de antibióticos y corticoides. De elección se suele tomar el ciprofloxacino o la gentamicina más corticoides. Otro cuadro muy parecido es la otitis fúngica. En estos pacientes que han sufrido típicamente una infección de otitis externa, la piel es colonizada por las hifas típicas de los hongos, ¿de acuerdo? Hasta este punto que en la otoscopia podemos apreciar las hifas típicas de los hongos. Estos pacientes, más que por dolor, se quejan por picor o molestias en el oído. Tienen igualmente otorrea y esta otorrea es más densa. Y también hemos de decir lo de las hifas, que ya lo hemos dicho. En estos pacientes, los que tienen otomicosis necesitarán aspirados frecuentes cada 2, cada 3 días y un tratamiento tópico con gotas antifúngicas, imidazoles sobre todo. La tercera pregunta hace referencia a un cuadro típicamente preguntado en el MIR, la otitis externa maligna. La otitis externa maligna lo suelen sufrir sobre todo dos tipos de pacientes: diabéticos mal controlados e inmunodeprimidos. Léase entre paréntesis inmunodeprimidos, pues pacientes que tienen VIH, pacientes en tratamiento con quimioterapia, etc. En estos pacientes sufren una infección por el germen típico de la otitis externa, que es la Pseudomonas aeruginosa, pero en estos la Pseudomonas aeruginosa avanza a pesar del tratamiento, generando cuadros de infección muy grandes, muy amplios, con mucha clínica, mucha sintomatología. Generalmente son pacientes que han recibido un tratamiento por una otitis externa, que no han notado mejoría y lejos de notar mejoría van a más. El dolor es más intenso, permanece la secreción, existen unos tejidos cicatrizantes conocidos como tejidos de granulación en el conducto auditivo externo, que son muy característicos de la otitis externa maligna, e incluso podemos encontrar necrosis en los tejidos adyacentes. No es raro que en la evolución, que en el avance de esta enfermedad se vean afectados otros pares craneales, como puede ser el facial, el estatoacústico evidentemente, 9, 10, 11 y 12. Así que tenemos que estar alerta ante este tipo de pacientes puntuales, inmunodeprimidos o diabéticos mal controlados, que no mejoran con el tratamiento típico y que, lejos de no mejorar, van a peor. Podemos usar técnicas como es la gammagrafía con tecnecio 99 como criterio diagnóstico. Igualmente hay una prueba como criterio de resolución, que es la gammagrafía con galio 67. El tratamiento de elección de estos pacientes será el ciprofloxacino intravenoso a dosis elevadas. También existe otra alternativa, que es la de un betalactámico con un aminoglucósido. Siempre, si el paciente es diabético mal controlado, debemos controlar de una manera estricta la glucemia. Y si el paciente no nota mejoría con este tratamiento, en algunos casos es necesario realizar un desbridamiento quirúrgico. Para el normal funcionamiento de la membrana timpánica necesitamos que haya un equilibrio de presiones en el exterior y en el interior, en la caja del tímpano. Esto se logra a través de una estructura que es la trompa de Eustaquio. Cuando la trompa de Eustaquio funciona mal, a este nivel comienza a haber una presión negativa que lo que hace en primer lugar es generar una retracción de la membrana del tímpano. El cuadro clínico equivaldría al típico que tenemos nosotros cuando estamos acatarrados y no oímos bien por el oído. Es una ototubaritis. Si esta situación de presión negativa se mantiene en el tiempo, de las paredes mucosas de la caja del tímpano sale un líquido, un exudado. Es una otitis serosa. Si se mantiene más aún en el tiempo, hay una pequeña metaplasia en la mucosa que tapiza la caja del tímpano, apareciendo células caliciformes que producen moco y acaban llenando toda la caja del tímpano. En este caso hablaríamos de otitis mucosa. Hemos pasado de la ototubaritis, otitis serosa, a la otitis mucosa. La entidad de otitis serosa y mucosa se conoce como otitis seromucosa. El cuadro clínico que presentan estos pacientes es el de una hipoacusia de transmisión. A la exploración, como veis en la imagen, tenemos una membrana timpánica en la que empiezan a aparecer burbujas de aire sobre un oído lleno de líquido. ¿De acuerdo? La otitis seromucosa es la causa más frecuente de hipoacusia de transmisión en la infancia.
El diagnóstico, aparte de la hipoacusia de transmisión, es por la otoscopia y por una prueba que tenemos que es el timpanograma. Cuando nosotros realizamos un timpanograma, lejos de obtener la curva típica en forma con un pico de máxima distensibilidad en torno a los 0 centímetros de agua de presión, obtenemos una curva completamente plana. Esto es indicativo de una otitis seromucosa. El 75% de los pacientes que tienen una otitis seromucosa mejorarán sin ningún tratamiento. Sin embargo, cuando nosotros diagnosticamos a un paciente con otitis seromucosa, le damos tratamiento, habitualmente con descongestionantes, con intención de quitar la obstrucción de la trompa de Eustaquio, y antiinflamatorios para mejorar la función de esta trompa de Eustaquio. También se acepta la administración de antibióticos sistémicos, ya que se ha comprobado que en más del 60% de los cultivos de este líquido hay cultivos positivos, hay gérmenes positivos. En pacientes en los que no mejoran con el tratamiento y en aquellos pacientes en los que tienen otitis seromucosa de repetición cada poco tiempo, cada mes, cada X, se les realiza una cirugía que consiste en la colocación de un drenaje transtimpánico. Hacemos un agujero en la membrana timpánica, aspiramos todo este moco y le colocamos un drenaje de plástico o de titanio, dependiendo hay muchos materiales, para suplir la función de la trompa de Eustaquio. Existen otras patologías que pueden generar la aparición de una otitis seromucosa, como cualquier patología que obstruya la función de la trompa de Eustaquio. La hipertrofia de adenoides es la típica en los niños, los cuadros catarrales. En los adultos, en un adulto que no mejora con el tratamiento y presenta una otitis seromucosa unilateral, nos obligaría a mirar el cavum con el riesgo de un cáncer de cavum. E incluso en un adolescente habría que valorar la presencia de un angiofibroma nasofaringe juvenil. La realización de adenoidectomía y colocación de drenajes transtimpánicos en pacientes que tienen otitis seromucosas persistentes o recidivantes se debe al riesgo de sufrir retrasos del lenguaje y complicaciones como la tímpanoesclerosis y la otitis adhesiva. La otitis mediaguda es una infección dentro de la caja del tímpano. El germen que lo genera con mayor frecuencia es el neumococo, el Streptococcus pneumoniae. Dentro de la otitis mediaguda distinguimos dos fases. La primera fase es la fase dolorosa. Es aquella fase en la que dentro del oído medio comienzan a acumularse material purulento, es decir, pus. A medida que ese material purulento va siendo cada vez mayor, aumenta la presión sobre la membrana del tímpano. Este aumento de presión es la que genera el dolor. ¿De acuerdo? Estamos en la fase dolorosa, fiebre, malestar general, dolor intenso del oído, hipoacusia. Cuando la presión es muy alta sobre la membrana del tímpano, comienza a haber un foco pequeño de necrosis que se acaba perforando, favoreciendo la salida del material purulento. Es cuando se produce la otorrea de la otitis mediaguda, porque en la otorrea de la otitis mediaguda la supuración viene del oído medio, a través de una perforación del tímpano. Cuando se produce esta perforación, esta otorrea, el dolor deja de ser tan intenso. De hecho, los pacientes suelen acudir por la otorrea y les preguntas, ¿te duele? Ya no me duele tanto como ayer. ¿De acuerdo? Estos pacientes necesitan, el tratamiento de elección es el de antibiótico sistémico, de elección amoxicilina y clavulánico. También podemos utilizar cefalosporinas de tercera generación y en gente alérgica a los betalactámicos, eritromicina. Hemos de tener en cuenta que en la exploración otoscópica podemos, una de dos, en la primera imagen que vosotros tenéis, veis un tímpano abombado a través del cual podemos ver el acúmulo de material purulento, mientras que en la imagen de al lado vemos un tímpano perforado a través del cual está saliendo ese material purulento. En muchos casos se acepta que además de darle el antibiótico sistémico le podemos dar también gotas de antibiótico tópico. Antes de que utilizásemos antibióticos, la perforación del tímpano marcaba la resolución de la infección de la otitis mediaguda, de tal manera que había muchas veces en los que los pacientes venían a las consultas con su perforación en el tímpano, pero ya sin tener ningún tipo de otorrea. En ese caso se elegía no darles tratamiento. El
cuadro que presenta esta pregunta es el típico de la primera fase, de la fase inicial, en la que hay una inflamación y una tumefacción de los tejidos. Luego habrá una fase abscesificada en lo que es la infección comienza a romper la piel, incluso generando abscesos en la punta de la mastoides o incluso cervicales, retroauriculares y en el conducto auditivo externo. ¿De acuerdo? El tratamiento de este cuadro primero exigirá la realización de un escáner para ver cómo de grande es esa infección. En el escáner veremos característicamente la destrucción de las celdas de hueso de la mastoides, que es lo que define en sí a la mastoiditis, destrucción de esas celdas de hueso, y el depósito de material líquido del propio absceso. El tratamiento necesitará antibióticos intravenosos y, si no mejora con esos antibióticos, la realización de una cirugía para el drenaje. Tenemos ante nosotros un caso de otitis media crónica simple. En la otitis media crónica simple tenemos un paciente con una perforación timpánica, generalmente en una zona central, en la pars tensa de la membrana timpánica, es decir, una comunicación con el exterior, y cada vez que el paciente o se acatarra, sube una infección a través de la trompa de Eustaquio o le entra una pequeña cantidad de agua en el oído medio, tiene un periodo de infección con una otorrea de aspecto mucoso que no suele ser maloliente. Cada vez que tiene ese periodo de infección necesita un tratamiento con antibiótico sistémico y en algunos casos tópico, con el cual mejora y desaparece la infección, pero persiste la perforación, de tal manera que en el siguiente episodio que le vuelva a entrar agua o tenga un catarro volverá a tener la otorrea. Es decir, es en una perforación timpánica episodios intermitentes de infección. Estos pacientes no es raro que debido a tantos cuadros de infección haya algún grado de disrupción en la cadena de huesecillos. Nosotros le podemos realizar una prueba de imagen y veremos que no hay destrucción de ninguna de las estructuras óseas del oído, ni tampoco a la exploración veremos que hay destrucción del ánulus timpánico. Esta característica para nosotros es muy importante a la hora de establecer la diferencia entre una otitis media crónica simple y una otitis media crónica colesteatomatosa, de la cual hablaremos en la siguiente pregunta. El tratamiento de este cuadro consiste en conseguir un oído seco, es decir, un oído que no tenga cuadros de infección, durante un periodo de tiempo que varía según las escuelas, entre 3 a 6 meses. Cuando hemos conseguido este periodo de oído seco, realizamos una cirugía que puede llamarse miringoplastia o timpanoplastia tipo 1, tipo 2, en la cual cerramos la membrana timpánica con un injerto facial y en algunos casos reconstruimos la cadena de huesecillos si se ve alterada. Tenemos un caso de otitis media crónica colesteatomatosa. La otitis media crónica colesteatomatosa es un proceso de osteitis generada por epitelio queratinizante donde no debe haber epitelio queratinizante. Hay dos teorías, dos posibles orígenes del colesteatoma. Hay uno que es el colesteatoma congénito, que nacemos con él desde que nacemos y que no está en el MIR, y luego están los colesteatomas adquiridos. Los colesteatomas adquiridos hay dos vertientes. Por un lado hablamos de una perforación timpánica a partir de la cual, en vista en un corte coronal, el colesteatoma empezaría a penetrar dentro de esa perforación y a crecer dentro del oído, y hay un origen en el cual una presión negativa en el oído genera una pequeña bolsa de retracción que a medida que la presión es menor, el cuello de esta bolsa de retracción se acaba cerrando y empiezan a crecer este epitelio queratinizante con el triple de capacidad de descamación que cualquier superficie epidérmica, empieza a crecer y a medida que va creciendo va destruyendo todas las estructuras que se encuentran a su paso. Visto en una otoscopia tendríamos una membrana timpánica en la que la lesión se encuentra en la pars flácida, no la pars tensa como la otitis media crónica simple, sino que está en la pars flácida. Veremos una lesión de aspecto nacarado como queratinizante. Es muy característico la descripción como nacarado o como escamas de piel. Pues bien, a medida que esta estructura va creciendo, que este colesteatoma va creciendo, va generando una destrucción del marco óseo del tímpano, por lo que en el escáner veremos una densidad de partes blandas con destrucción de estructuras óseas. A su vez, cuando esta piel, este epitelio queratinizante se infecta, produce una otorrea bastante maloliente.
A medida que el colesteatoma va creciendo, la clínica se va complicando. Cuando el colesteatoma es pequeño y solamente afecta a la cadena de huesecillos, provoca una hipoacusia de transmisión, junto con los periodos de infección. A medida que va creciendo, puede incluso generar fístulas y rupturas dentro del oído interno, pudiendo dar una hipoacusia neurosensorial o incluso cuadros de vértigos al lesionar los conductos semicirculares. El nervio facial, como ya sabéis, también pasa por la mastoides. También podemos tener cuadros de parálisis facial por la presencia de este colesteatoma. E incluso si crece hacia arriba, cuadros de meningitis otógena por este colesteatoma infectado. El tratamiento del colesteatoma es básicamente quirúrgico. Nosotros lo que pretendemos con la cirugía es quitar completamente el colesteatoma, ya que si dejamos algún resto de colesteatoma, recidivará, volverá a aparecer y volveremos a tener esa clínica y esos riesgos de complicaciones. El tratamiento, ya os he dicho, es la limpieza quirúrgica a través de mastoidectomía. En algunos casos podemos, después de quitar el colesteatoma, realizar una reconstrucción de la membrana timpánica y de la cadena de huesecillos, una mastoidectomía con timpanoplastia. Tenemos un cuadro clínico de una autoesclerosis. Es un cuadro muy preguntado en el MIR, un tipo de patología muy preguntada. En primer lugar, tenemos que tener clara la epidemiología. Es típico de mujeres de raza blanca, en torno a los 30 años. Es muy característico que empeore ante un estímulo hormonal como es el embarazo o ante la toma de anticonceptivos orales. Tiene una herencia autosómica dominante, hay que tenerlo muy claro. Están descritos cromosomas, cada vez se describen más, pero el típico es el cromosoma 15. Lo que sucede en la autoesclerosis es una osteodistrofia encondral de la cápsula laberíntica. En la ventana oval, en la inserción del estribo en la ventana oval, comienza a aparecer un foco de osificación, de tal manera que el estribo, en vez de poderse mover como un pistón en la ventana oval y trasladar el estímulo mecánico al oído interno, donde se transforma en un estímulo eléctrico, en un estímulo neurológico, ya no se puede mover con libertad, ya que tenemos este bloqueo. La clínica típica de estos pacientes es una hipoacusia de transmisión. Los pacientes se quejan de que no oyen bien, una hipoacusia de transmisión. También otro motivo de queja es el acúfeno, el ruido. Tienen una percepción de un pitido, de un ruido dentro de su oído. Tenemos que tener claro que la otitis, la autoesclerosis, en un 80% de los pacientes es bilateral. Sin embargo, solamente un 10% de ellos dan clínica. Generalmente la mayoría así, siendo una hipoacusia de transmisión, es el 80%. Sin embargo, si este foco de osificación crece hacia el oído interno, puede aparecer también un comportamiento de hipoacusia neurosensorial, apareciendo una hipoacusia neurosensorial o una hipoacusia mixta. Como ya os he dicho, no tienen ni vértigo, ni dolor, ni supuraciones, solamente esa hipoacusia de transmisión y en algunos casos acúfeno. Por lo tanto, el diagnóstico es con una acumetría típica de una hipoacusia de transmisión. En una audiometría tendremos un espacio entre la vía aérea y la vía ósea, un gap. Cuando realizamos la audiometría tenemos característicamente lo que conocemos como un escotoma auditivo. Si este es el gráfico de la audiometría normal, a la frecuencia de 2000 Hz tenemos una caída, un escotoma. El escotoma de Carhart es muy característico patognomónico de la autoesclerosis. El tratamiento de los pacientes que tienen, también dentro de la clínica, tenemos a la exploración mediante otoscopio, está descrita el signo de Schwarz. El signo de Schwarz consiste en que a través de la membrana timpánica somos capaces de ver ese foco de osificación, esa especie de sombra rojiza a nivel de donde está el estribo. En el estudio del reflejo estapedial también tenemos el fenómeno on-off. El tratamiento de la autoesclerosis consiste en la estapedectomía o la estapedotomía. Lo que nosotros hacemos es, realizamos una cirugía, levantamos la membrana del tímpano y si es una estapedectomía, lo que nosotros hacemos es quitar completamente el estribo, poner un tejido que suele ser fascia y ahí una prótesis de titanio que va enganchada al yunque y que tiene como finalidad suplir la función del estribo. En la estapedotomía lo que nosotros hacemos es quitamos parte del estribo dejando la platina, le hacemos un agujerito y sobre este agujerito enganchamos la prótesis.
Generalmente este tratamiento se realiza a personas en las que el espacio entre la vía aérea y la vía ósea es de entre por lo menos unos 40 decibelios. El neurinoma del acústico es el tumor más frecuente del ángulo pontocerebeloso. Es un esvanoma derivada de la rama vestibular superior del octavo par craneal. La clínica que tienen este tipo de pacientes al tener este tumor la podríamos dividir en dos partes. Primero, otorrinolaringológica y en segundo lugar, neurológica. Dentro de la otorrinolaringológica afecta a las tres estructuras que pasan por el conducto auditivo interno. En primer lugar, la audición, en segundo lugar el equilibrio, en tercer lugar el nervio facial. Con respecto a la audición, tenemos una hipoacusia neurosensorial con características retrococleares, por lo que tendremos típicamente fatiga auditiva en las exploraciones supraliminares. Cuando hacemos una audiometría vocal tendremos una curva en meseta. Dentro de la exploración del equilibrio, el tumor, al ir creciendo progresivamente y poco a poco, da la oportunidad al sistema nervioso central a aprender a compensar el déficit de función por la lesión del tumor, por lo que los pacientes no suelen tener una crisis de vértigo florido con giro de objetos, náuseas, vómitos, sino que se suelen quejar sobre todo de un cierto grado de inestabilidad. Con respecto al nervio facial, habitualmente tenemos la ausencia del reflejo estapedial por la compresión de la primera rama del facial. También tenemos la aparición del signo de Hitzelberger. Este signo ha caído previamente en el MIR y consiste en la aparición de una serie de parestesias justo en la zona central del pabellón auricular, en el área de Ramsay-Hunt. También los pacientes se quejan de sequedad ocular. Otros pares craneales que se pueden ver afectados por el crecimiento del tumor son típicamente el quinto par craneal, el trigémino. Los pacientes se quejan de parestesias en la hemicara de la zona del tumor, del lado del tumor, así como afectaciones del sexto, noveno, 10 y 12 pares craneales. La clínica neurológica puede ir desde signos de compresión del tronco del encéfalo, como ataxia, temblor intencional, nistagmos espontáneo o alteraciones del nistagmo optocinético, y signos de hipertensión intracraneal. El diagnóstico del neurinoma del acústico se establece mediante la realización de una resonancia magnética. Hay signos que nos pueden inducir a pensar en un neurinoma, como patrones audiológicos de hipoacusia neurosensorial retrococlear o esos cuadros de inestabilidad, o la presentación de una hipoacusia súbita unilateral. Pero sobre todo, también dentro de los potenciales evocados auditivos, tenemos unos patrones que nos pueden sugerir la presencia de un neurinoma del acústico, como es una prolongación o un aumento de las latencias entre las curvas 1-3, 3-5 y 1-5. Sin embargo, el diagnóstico se establece con la resonancia magnética. ¿Cómo manejamos a un paciente que tiene un neurinoma del acústico? Tenemos tres posibles comportamientos. La observación, realizaremos resonancias magnéticas periódicas. Esta se realizará en pacientes en los que el neurinoma sea de muy pequeño tamaño y que no tengan clínica, o que debido a la situación del paciente elijamos la realización de resonancias magnéticas periódicas. Y también otras dos posibilidades es la actitud mucho más intervencionista. Tenemos la radioterapia y la realización de una cirugía. La elección entre radioterapia y cirugía depende mucho de criterios, aparte del tamaño del tumor, de criterios del médico que lleve al paciente. Sobre todo tener en cuenta que hay tres posibles manejos: seguimiento, cirugía y radioterapia. La pregunta número 11 hace referencia a un caso de un tumor llamado glomus yugulotimpánico, quemodectoma o paraganglioma. Los tres nombres son aceptados, aunque quizás el último, el de paraganglioma, sea más correcto, ya que es un tumor derivado de células paraganglionares del neuroectodermo. Recibe el nombre de yugulotimpánico porque puede originarse en el tímpano a nivel del promontorio o en células que rodean la vena yugular interna. Este tumor está muy vascularizado y a medida que va creciendo va dando una sintomatología
como la que tenéis en esta pregunta, de acúfeno pulsátil. Al explorar el pabellón auricular, al explorar el conducto auditivo, lo que vemos en la membrana timpánica es una tumoración de aspecto rojo vinosa, como la que tenéis en la fotografía. Este tumor, a medida que va creciendo, ya sea desde la vena yugular, que os he pintado aquí, aunque la presentación es tridimensional, aquí os lo dibujo en un solo plano, a medida que va creciendo desde el promontorio, va dando esa formación rojo-vinosa que genera un latido, un acúfeno pulsátil. Cuando nosotros comprimimos el paquete vasculonervioso del cuello, lo que estamos generando es una limitación del aporte vascular a esta tumoración. En estos casos, al comprimirlo, disminuye el acúfeno. Esto es conocido como signo de Brown. A medida que va creciendo el tumor, ya sea originario desde la vena yugular, va abarcando el agujero rasgado y puede presentar una clínica de los pares craneales que están en el agujero rasgado posterior, como son el 9, 10 y 11. Estos pacientes suelen presentar hipoacusia de transmisión al tener una masa dentro del oído medio, ya que el glomus o el quemodectoma o paraganglioma es el tumor más frecuente del oído medio, y también pueden llegar a presentar otorragia. Un 20% pueden tener otorragia. Esta patología suele ser típico en mujeres y tiene cierta incidencia familiar. El tratamiento de estos tumores es la cirugía, quitarlos, pero antes de operarles tenemos que hacerles una embolización para que no sangren tanto durante la cirugía, ya que son tumores muy vascularizados y muy hemorrágicos. Se deben quitar mediante cirugía. Esta puede ser pequeña cuando el tumor es mínimo y está solamente en la caja del tímpano, o puede precisar abordajes de base de cráneo si el tumor ocupa el agujero rasgado y se extiende ante todas estas estructuras. Ante una parálisis facial, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar entre parálisis facial central y parálisis facial periférica. El núcleo del facial, del lado derecho y del lado izquierdo, reciben inervación, se dividen en dos partes, un núcleo facial ventral y un núcleo facial dorsal. La parte ventral recibe inervación únicamente contralateral, es la que se encarga de movilizar la zona inferior de la cara. La porción dorsal recibe inervación contralateral, pero también algunas fibras ipsilaterales, es la que mueve la zona superior de la cara. De tal manera que si nosotros tenemos un infarto cortical a este nivel, y por lo tanto estas dos aferencias se ven interrumpidas, solamente conservaremos las zonas ipsilaterales, las aferencias ipsilaterales de la porción dorsal del núcleo facial. Por lo que ante parálisis faciales centrales conservamos la movilidad de la zona superior de la cara. Mientras que si cortamos el nervio facial, que sería una parálisis facial periférica, a este nivel, no mueve en absoluto nada de la cara. Tendría abolida la movilidad de la hemicara afectada. ¿De acuerdo? Parálisis faciales centrales conservan la movilidad de la zona superior. Parálisis faciales periféricas tienen abolida la movilidad de la hemicara afectada. A continuación, nos pueden predir que situemos una lesión periférica del facial. Tenemos que tener en cuenta que el facial tiene se estudia dentro del oído se estudia dentro de la otorrinolaringología porque atraviesa la zona del oído. En esa zona del oído, en ese hueso de la mastoides, tiene tres trayectos, separado por dos giros. El primer trayecto yo lo he dibujado como si fuese el escalón de una escalera, por simplificarlo, ya que el trayecto tridimensional es bastante complicado. El primer trayecto es la porción laberíntica, gira en el ganglio geniculado. La segunda porción es la porción timpánica, realiza un segundo codo y continuamos con la porción mastoidea, que sale a través del agujero estilomastoideo para hacerse extracraneal. En el primer codo, en el ganglio geniculado, sale una rama que controla la secreción lacrimal y la secreción de la mucosa nasal. Del segundo codo sale una ramita que se llama nervio estapedial, que ejecuta el reflejo estapedial. Es un reflejo que se provoca ante estímulos sonoros de entre unos 70 y 90 decibelios por encima del umbral y que impide que ese ruido dañe la audición. ¿De acuerdo? En tercer lugar, en el espesor de la tercera porción, de la porción mastoidea, sale una ramita que se llama cuerda del tímpano, que controla la secreción de las glándulas submaxilares y submandibulares, y también se encarga de recibir la sensación gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua.
Lo que tenemos que hacer cuando nos plantean un cuadro clínico de una parálisis facial periférica es ir sumando lesiones para saber en qué punto está la lesión. Por ejemplo, la lesión de la rama cuerda del tímpano nos dará una sensación gustativa alterada, una sensación gustativa a metálico, una ageusia, que es ausencia de sensación gustativa, o una disgeusia, alteración de la sensación gustativa. Una lesión de la rama estapedial nos dará lugar a una algiacusia, es decir, una sensación dolorosa con estímulos sonoros, ¿de acuerdo? Ya que falta ese mecanismo protector del sonido. Y una lesión del nervio petroso superficial mayor nos dará lugar a una sequedad ocular, úlceras corneales o un test de Schremer positivo. Es decir, el test de Schremer consiste en poner un papel secante en un ojo y en el otro ojo y comparar la cantidad de lágrima que humedece este papel con la del ojo contralateral. Cuando hay menos lágrima quiere decir que es positivo, hay patología dentro de esa secreción lacrimal. Por lo que si tenemos una parálisis facial periférica, vamos sumando lesiones, y si tenemos lesionada la cuerda del tímpano, el reflejo estapedial, y tenemos también alterada la sequedad ocular, la lesión estará a este nivel. Si tenemos lesionada únicamente la cuerda del tímpano y el reflejo estapedial, sin embargo la secreción de lágrima está bien, la lesión estará en la segunda porción. Si la parálisis facial periférica solamente tiene alterada la sensación gustativa, la lesión estará en la tercera porción, mientras que si no tiene ninguna de estas tres funciones afectadas, la lesión será extracraneal. Tenemos que tener en cuenta que hay una ramita que sale una vez el nervio sale del agujero estilomastoideo, sale una ramita nerviosa que es la rama de Ramsay-Hunt, que como ya os he comentado en preguntas anteriores, se encarga de controlar la sensación sensitiva a nivel de la zona central del pabellón auricular, a nivel de la zona de Ramsay-Hunt. Dicho esto, tenemos que saber que la causa más frecuente de parálisis facial periférica es idiopática. No sabemos a qué se debe. Se cree, la hipótesis más aceptada es que se debe a una infección por un virus, generalmente el virus del herpes. El tratamiento es empírico. Damos antiinflamatorios, tipo corticoides, damos antivíricos y otro tipo de tratamientos, y confiamos en que la recuperación sea inmediata. Un 60-70% se recuperan íntegramente. Eso quiere decir que a un 40-30% le queda algún grado de lesión del facial. Otra entidad que tenéis que saber para el MIR es el síndrome de Ramsay-Hunt. Consiste en la aparición de parálisis facial periférica junto con una serie de vesículas en el área de Ramsay-Hunt. ¿De acuerdo? Esto está causado por el virus del herpes, virus varicela zoster, y el tratamiento suele ser aciclovir y corticoides. Para diferenciar entre un vértigo periférico y un vértigo central, nos tenemos que fijar sobre todo en la morfología del vértigo periférico. El vértigo periférico suele tener un comienzo brusco, aparece de golpe, una morfología de giratorio puro. Tenemos el vértigo en sí, es sensación de giro de objetos. La duración suele ser corta entre comillas, puede ir desde segundos, horas, quizás días, pero no se prolonga más allá. Y sobre todo tiene una evolución episódica. Tienes tu episodio de vértigo, superas tu episodio de vértigo, pasas un periodo de tiempo en el que no vuelves a tenerlo, pero que también puedes volver a tenerlo al cabo de un tiempo. Con esto quiero decir que no es una evolución progresiva y cada vez a más típica de una patología central, sino que aquí tenemos un comienzo brusco, dura un periodo de tiempo y cursa en episodios. La clínica que acompaña a un vértigo periférico suele ser otológica, pérdida de audición, acúfenos, etc. ¿De acuerdo? También suelen ir acompañados de una clínica vegetativa, náuseas, vómitos, sensación de malestar. Por último, es armónico. Con esto, armónico y proporcionado. Quiere decir que si la persona está teniendo una sensación de giro de objetos espectacular, el nistagmo va a ser espectacular, muy llamativo. Las exploraciones de Romberg, de Varani y Utenberger también van a ser muy llamativas. Mientras que si el cuadro clínico es muy suave, el nistagmo va a ser muy suave, el Romberg va a ser suave, leve, casi muchas veces imperceptible, el Varani y el test de Utenberger, el test de la marcha, también son suaves.
Y proporcionado quiere decir que si el oído patológico, el oído deficitario es derecho, el romber se va a caer hacia la derecha, el baraní se va a caer hacia la derecha, el test de la marcha se va a ir hacia la derecha y el nistagmo va a ser izquierdo. Son concordantes, armónicos. Para los cuadros que vamos a tener en el MIR, para diferenciar las tres entidades que preguntan, nos vamos a centrar principalmente en tres características. Primero, la duración. Segundo, clínica acompañante, si es otológica. Y tercero, episodios. Este cuadro hace referencia a una enfermedad de Meniere o síndrome de Meniere. El síndrome de Meniere está descrito como un hidrops endolinfático. Quiere decir que dentro del laberinto membranoso hay un aumento de endolinfa, distendiendo de esta manera el oído interno. Al distender el oído interno por el exceso de endolinfa, tenemos la clínica de la recepción sensorial que tenemos dentro del oído. En primer lugar, estos pacientes suelen presentar una sensación de giro de objetos, un vértigo. En segundo lugar, disminución de audición. Una disminución de audición que es una hipoacusia neurosensorial, generalmente, ojo, en frecuencias graves, a diferencia de otros tipos de hipoacusia neurosensorial, estas en frecuencias graves. Y fluctuante. Con esto quiere decir que cuando tiene la pérdida de audición, tiene una pérdida de audición. Cuando tiene la crisis de Meniere, tiene una pérdida de audición. Cuando se recupera de esta crisis de Meniere, se recupera, pero esta recuperación no suele ser completa. Y así, a medida que va teniendo cada vez más crisis, la hipoacusia cada vez se va haciendo mayor. Pero inicialmente es fluctuante. En tercer lugar, pitidos. A la vez que pierde audición, el daño sobre esas células sensoriales genera la percepción de un acúfeno, de un pitido, que suele manifestarse en el momento de la crisis. Y también, al llenarse de endolinfa, como cuarto síntoma, tiene una sensación de plenitud, de presión dentro de ese oído interno. Esos son los 4 síntomas que definen la enfermedad de Meniere. La etiología de esta enfermedad, de este síndrome de Meniere, suele ser desconocida. Cuando tenemos estas personas con esta crisis suele comenzar con esa sensación de presión y ese pitido, de tal manera que muchas veces indican la aparición de una crisis de Meniere. Esas crisis de Meniere suelen durar entre horas. Generalmente suele ser horas, no suelen sobrepasar la duración de un día, ¿de acuerdo? Cuando tenemos esa crisis de Meniere, nosotros tenemos que tratar la crisis de Meniere con sedantes vestibulares y con antieméticos para que no vomiten, ¿de acuerdo? Luego, cuando superamos esa crisis de Meniere, nosotros nos tenemos que centrar en el tratamiento del periodo intercrisis, con el fin de intentar dilatar al máximo el espacio entre cada una de esas crisis. El tratamiento que solemos emplear, el que ha demostrado estadísticamente importancia y repercusión, es la dieta hiposódica, el empleo de vasodilatadores tipo betahistina y el empleo de diuréticos tipo hidroclorotiazida y acetazolamida. En algunos pacientes, estas crisis de Meniere son tan repetidas y tan frecuentes que son incapacitantes. En este tipo de pacientes podemos utilizar un tratamiento quirúrgico. Si rellenamos la tabla que habíamos comentado en la pregunta anterior, la enfermedad de Meniere tiene una duración que es de horas. Una clínica que sí es otológica, tiene clínica otológica, los pitidos, la hipoacusia neurosensorial fluctuante y esa sensación de presión dentro del oído. Y los episodios, sí, tiene periodos, tiene crisis que se repiten. El vértigo posicional paroxístico benigno es la causa más frecuente de vértigo periférico. Su patogenia, su origen es una cupulolitiasis o una canalitiasis. Lo que sucede es que en el conducto semicircular, en uno de los conductos semicirculares, en vez de solo haber endolinfa, que cuando realizamos un determinado movimiento se desplaza empujando la cresta ampular, que es el receptor de los canales semicirculares, pues en el espesor de esta endolinfa, hay unos pequeños otolitos suspendidos, de tal manera que cuando realizamos un pequeño movimiento, determinado movimiento, no solamente estimula la endolinfa, sino que estos pequeños otolitos también chocan contra la cresta ampular, produciendo
una intensa estimulación y esa sensación de giro de objetos, ese vértigo, que como ya he dicho, aparece ante un determinado movimiento, un determinado giro, aparece una sensación de giro de objetos, un vértigo, que dura unos pocos segundos. Al cabo de unos segundos cede esa sensación de giro de objetos. El origen suele ser idiopático. Como causas conocidas está descrita traumatismos craneoencefálicos leves y también un episodio de neuritis vestibular previo. Los pacientes no suelen tener clínica audiológica ni ninguna otra clínica otológica, solamente esa sensación de giro de objetos al realizar un determinado movimiento. De hecho, se pone de manifiesto la presencia de un vértigo posicional paroxístico benigno a través de la maniobra de Dix-Hallpike. En esta maniobra de Dix-Hallpike, el paciente que está sentado sobre la camilla, como podéis ver en el esquema, se le gira la cabeza a 45 grados y se le tumba de una manera rápida hasta que le queda la cabeza colgando. En ese momento le estamos viendo los ojos y al cabo de un periodo de tiempo, una latencia, aparece un nistagmo evidente, se le ve en sus ojos, que al cabo de unos segundos desaparece, es decir, tiene un periodo de duración y al cabo de repetir esta maniobra una serie de veces, se agota, no vuelve a aparecer esa sensación de giro de objetos ni ese nistagmo. Esa es la maniobra de Dix-Hallpike y si es positiva indica vértigo posicional paroxístico benigno. El tratamiento de los pacientes que tienen vértigo posicional paroxístico benigno consiste en las maniobras de recolocación de Epley y de Semont. Con estas maniobras lo que nosotros hacemos es realizar una serie de giros de la cabeza del paciente con la intención de que estos otolitos viajen por el conducto semicircular hasta llegar al utrículo, donde ya no dan más problemas, no dan esa sensación, esos cuadros de vértigo de segundos de duración. Si resumimos la clínica del vértigo posicional paroxístico benigno, la duración es de segundos. La clínica otológica no tiene, y sí que tiene episodios. La neuritis vestibular o neuronitis vestibular es una inflamación de la primera neurona de la vía vestibular. Son pacientes típicamente jóvenes, adolescentes. Generalmente suele ir precedido de un cuadro catarral, de un cuadro vírico catarral. Aunque la etiología sea desconocida, se cree, de hecho en más del 50% va precedido de este cuadro catarral. Por eso creemos que se debe a una infección vírica. Estos pacientes tienen un cuadro de un vértigo muy intenso, vértigo periférico, con sensación de giro de objetos, náuseas, vómitos, etcétera, sin otra clínica otológica, que dura un periodo de tiempo que suele ser entre unas 7 días, una semana. Estos pacientes generalmente suelen evolucionar favorablemente y al cabo de un tiempo con unas maniobras de rehabilitación adecuadas, que es el tratamiento de elección, maniobras de rehabilitación, consiguen una recuperación de ese laberinto bastante aceptable. Sin embargo, cuando estamos en el periodo agudo de las crisis, es necesario tratarles con sedantes vestibulares y antieméticos. Tener en cuenta que solamente tienen la clínica de vértigo. Acordaros del dato epidemiológico de los pacientes jóvenes y que no tienen otra clínica otológica y dura una semana. Si lo resumimos en la tabla, neuritis vestibular, 7 días, no tiene clínica otológica y no tiene episodios, ya que solamente se tiene una vez un cuadro. Suele afectar solamente a un oído. Si os fijáis, para establecer el diagnóstico diferencial entre los cuadros de vértigo periférico utilizamos 3 datos: la duración del cuadro, la clínica, si hay clínica otológica o no, y si cursa como episodios o como un único cuadro. Repito, la enfermedad de Meniere dura horas. Tiene clínica otológica, acúfeno, sensación de presión, giro de objetos junto con la hipoacusia neurosensorial fluctuante y tiene episodios, crisis de Meniere. El vértigo posicional paroxístico es característico que estos pacientes tengan un cuadro que dure unos segundos cada vez que realiza ese movimiento, por lo que sí que tiene episodios. No tienen otra clínica otológica acompañante. Y la neuritis vestibular, pacientes jóvenes o adolescentes tras un cuadro catarral en más del 50% de los casos, un episodio que dura una semana, no tiene clínica otológica y no se manifiesta como episodio, sino que solamente se cursa una vez.
Estamos ante un cuadro clínico típico de pacientes que hacen maniobras de valsalva de repetición, por ejemplo, sopladores de vidrio y instrumentistas de instrumentos de viento. Como ya sabéis, la laringe se divide en tres partes. La glotis, que es el espacio, son las cuerdas vocales y el espacio virtual entre ellas. La subglotis, desde 1 centímetro desde el borde de la cuerda vocal hasta el borde inferior del cartílago cricoides. Y la supraglotis, por encima de las cuerdas vocales. Dentro de la supraglotis encontramos una estructura que es el ventrículo de Morgagni. En estos pacientes, cada vez que hacen una maniobra de valsalva, se produce una dilatación de este ventrículo de Morgagni, apareciendo una bolsita, lo que conocemos como un laringocele. El laringocele puede ser como este que acabo de pintar, que queda confinado a la laringe, ocupando espacio dentro de la banda ventricular, lo que sería un laringocele interno, o puede generarse una dilatación, esta bolsita, este laringocele, que puede ser tan grande como para sobrepasar el borde superior del cartílago tiroides y hacerse externo, un laringocele externo. Estos pacientes tienen una clínica de disfonía, disfagia, odinofagia, hemoptisis en algunos casos, tos e incluso disnea. El tratamiento de estos pacientes consiste en la cirugía. La cirugía, ya sea por vía interna, mediante una resección láser en el laringocele interno, o por vía externa, mediante una cervicotomía en el laringocele externo. El motivo es porque hay un porcentaje que pueden tener una degeneración maligna hacia un carcinoma epidermoide o pueden tener cuadros de infección teniendo laringopioceles. Estamos ante un cuadro clínico de epiglotitis aguda. Es una infección generada por la Haemophilus influenza. En estos pacientes lo que tenemos es una infección de la epiglotis. La epiglotis es una trampilla cartilaginosa que se encarga de vehiculizar el paso de la comida cuando tragamos y de vehiculizar el paso del aire hacia la vía respiratoria cuando respiramos sin que nos atragantemos. En estos pacientes la epiglotis está muy inflamada, de tal manera que está comprometida estas dos funciones, está comprometida la deglución y la respiración. Son pacientes que cuando se tumban hacia atrás, esta trampilla, esta epiglotis, cae sobre la vía respiratoria dificultándoles mucho la respiración, ahogándose. Son pacientes que no toleran el decúbito supino, se inclinan hacia adelante para que la epiglotis apoye en esta pared, en esta base de la lengua. ¿De acuerdo? Igualmente son pacientes que les duele muchísimo al tragar. Hasta incluso suelen acumular saliva en la boca y les suele caer un poquito por la comisura de los labios. Junto con este cuadro de imposibilidad al decúbito supino, es decir, en posición en serestación, dificultad a la deglución, disfagia u odinofagia, los pacientes suelen tener una fiebre muy intensa y suelen presentar una voz engolada, una voz gangosa, como les cuesta hablar, ¿de acuerdo? En estos pacientes, cuando el paciente es adulto, se puede realizar una exploración de la laringe, ya sea mediante laringoscopia indirecta o mediante laringofibroscopia, hasta ver el punto de inflamación de la epiglotis, ver el espacio de respiración y hasta qué punto está comprometido ese espacio respiratorio. Sin embargo, en el niño no se deja realizar este tipo de exploración. Él es una persona que no suele atender a razones y que cuando le intentamos explorar la laringe mediante una laringoscopia indirecta o mediante una fibrolaringoscopia no se suele dejar. E incluso podríamos generar un espasmo laringio y entrar en conflicto con la vida del paciente, es decir, podría morirse en esta misma exploración. Por lo que en el niño no exploraremos la laringe, no le exploraremos. Si tenemos alguna duda con respecto al cuadro, realizaremos una radiografía lateral de cráneo, en la cual veremos esta inflamación de la epiglotis. El tratamiento de estos pacientes consiste en darles cefalosporinas de tercera generación, darles corticoides, es decir, antibióticos antiinflamatorios importantes para disminuir esta inflamación de la epiglotis y mejorar el espacio respiratorio, y vigilancia estrecha del paciente, ya que podemos entrar en dificultad respiratoria y el paciente puede precisar una intubación urgente y en determinados casos en los que la intubación no es posible, una traqueotomía urgente. Con esta pregunta vamos a hablar de los tumores benignos de la laringe.
Los tumores benignos de la laringe los vamos a dividir en tres. Vamos a hablar de tres: los pólipos, los nódulos de cuerda vocal y el edema de Reinke. Empezamos con los pólipos. Los pólipos aparecen generalmente en varones que fuerzan la voz y que tienen un mal hábito vocal y que tienen un hábito tóxico, como es el tabaco. Son pacientes que presentan una disfonía, tos y presentan a la exploración laringoscópica. Con esto marco una imagen laringoscópica en la que vemos una cuerda vocal y otra cuerda vocal. Pues en el tercio anterior de una única cuerda vocal vemos una formación de aspecto gelatinoso, puede ser sésil o pediculado. Este es un pólipo de cuerda vocal. El tratamiento del pólipo de cuerda vocal será la cirugía e inmediatamente después foniatría y abstenerse de tóxicos. ¿De acuerdo? En segundo lugar, los nódulos de cuerda vocal. Los nódulos de cuerda vocal son típicos en mujeres nerviosas, hiperactivas y sometidas a un grado de estrés elevado y que hacen un mal hábito de su voz, un mal hábito vocal. En estas personas, en estos pacientes, vamos a ver en el tercio anterior de ambas cuerdas vocales una formación que se enfrenta a la de la cuerda vocal contralateral. Estos se llaman nódulos de cuerdas vocales. Son típicos de mujeres con un mal hábito vocal, nerviosas, hiperactivas y sometidas a un estrés. Aparecen por un mal hábito vocal, por un trastorno funcional dentro de la pronunciación, dentro de la fonación. El tratamiento de estos nódulos de cuerda vocal es la foniatría. En cualquier caso, si después de un tratamiento foniátrico adecuado estos nódulos no desaparecen o no se han disminuido considerablemente su tamaño y su repercusión en la fonación, se puede someter a una cirugía. Por último, tenemos un cuadro clínico que igualmente aparece en varones con un mal hábito vocal y sometidos a un tóxico, al tabaco. En estos pacientes aparece una disfonía marcada y en la exploración vemos una formación de aspecto gelatinoso que ocupa toda la longitud de las cuerdas vocales. Esto es un edema de Reinke. El edema de Reinke, al igual que el pólipo, precisan un tratamiento quirúrgico. Se suele realizar una cirugía en dos tiempos, en las que se hace una cordotomía, se aspira el edema y se recoloca la mucosa sobrante sobre la cuerda vocal. El motivo de realizar una cirugía en estos dos pacientes es porque es el medio de la resolución de la patología para hacer un estudio anatomopatológico de la pieza, ya que no dejamos de hablar de personas que están sometidos a un hábito tóxico. En esta pregunta comenzamos a hablar del cáncer de laringe. Como ya sabéis, el cáncer de laringe es el tumor más frecuente de cabeza y cuello. Con respecto a la incidencia entre hombre y mujer, la incidencia en el hombre es mucho mayor que en la mujer. Las últimas publicaciones le atribuyen entre un 7 a 1 frente a la mujer. Está muy relacionado con hábitos tóxicos como el tabaco y como el alcohol. El tabaco es el factor causante del cáncer de laringe predominantemente. Sin embargo, la laringe también aumenta la incidencia del cáncer de laringe y cuando se consumen tabaco y alcohol, su efecto se potencia, aumenta más la incidencia del cáncer de laringe. El tipo histológico predominante es el carcinoma epidermoide de laringe. Con respecto a su localización entre glotis, supraglotis, glotis y subglótico, la incidencia en la inmensa mayoría del mundo es mayor en la localización glótica, es principalmente un cáncer glótico. Sin embargo, en España la incidencia suele ser de localización supraglótico. El cáncer de laringe en España suele ser supraglótico, frente al resto del mundo que suele ser glótico. Otros factores de riesgo son las radiaciones ionizantes, la infección por el virus del papiloma humano y someterse a tóxicos como el asbesto. La clínica del cáncer de laringe varía en función de la localización. Así, por ejemplo, los tumores supraglóticos, que son más numerosos en España, suelen presentar una clínica inicial de picor parafaríngeo, de parestesias faríngeas, de molestia en la garganta, de picor, ¿de acuerdo? Igualmente, la localización supraglótica tiene mayor incidencia de metástasis ganglionares. La localización glótica, la que es más numerosa en el resto del mundo, suele presentarse con un cuadro de disfonía, alteraciones en la voz. Y son menos numerosas la incidencia de adenopatías cervicales. Esto hace
La clínica de disfonía que se pone de manifiesto de una manera precoz y la baja incidencia de metástasis ganglionares hace que la localización glótica sea de mejor pronóstico, ya que diagnóstico precoz, tratamiento precoz, mayor índice de curación. Si además le añadimos bajo índice de metástasis ganglionares, asegura o favorece una mejor recuperación, tienen un mejor pronóstico. Por otro lado, los supraglóticos, que son los que más tenemos en España, tienen un mayor índice de adenopatías, por lo que su pronóstico será peor, ya que las adenopatías marcan el pronóstico en el cáncer de laringe. Con respecto a la localización subglótica, su incidencia es muy baja, aproximadamente un 1% de todos los tumores de la laringe. Su clínica suele ser la de la disnea. Esto aparece cuando el tumor es muy voluminoso, de tal manera que cuando el tumor es muy voluminoso, el pronóstico es muy malo. La localización subglótica, mal pronóstico. Lo que nosotros hacemos cuando sospechamos un cáncer de laringe es realizarle una laringoscopia y una toma de biopsias para tener un diagnóstico anatomopatológico de la patología que tenemos, de la enfermedad, del tumor que tenemos. Por todos es bien conocida la frase de que disfonía de más de 15 días de evolución hay que realizarle una exploración laringea y una toma de biopsias, o por lo menos una exploración laringea, mandarla al otorrinolaringólogo. El tratamiento de elección del cáncer de laringe es la cirugía. En algunos casos concretos se puede utilizar la radioterapia en lugar de la cirugía con unas perspectivas de curación similares. Para simplificar el tratamiento vamos a dividir el cáncer de laringe en tumores no avanzados de laringe, T1 y T2, y en tumores avanzados de laringe, T3 y T4. Hago un inciso para señalar que hay que estudiarse bien el TNM de la laringe. Es un TNM fácil que se retiene bastante bien. Sin embargo, ahora os voy a dar una frase, unos conceptos para diferenciar entre el tumor avanzado y el tumor no avanzado de laringe. Con esto me arriesgo mucho. Que conste que primero recomiendo saberse el TNM. Para diferenciar entre tumor avanzado y tumor no avanzado de laringe, entre T1 y T2 y T3 y T4, bastaría con tener en cuenta la siguiente característica, la fijación de la laringe. Cuando nosotros nos hablen en una pregunta de una laringe fija, inmovilidad de una hemilaringe o de una laringe, estamos hablando de un tumor avanzado de laringe, T3 y T4. Si nos hablan que esa laringe conserva la movilidad, ya sea, aunque esté disminuida, hablamos de un T1 y T2 de laringe. Pues bien, en los T1 y T2 de laringe podemos utilizar tratamientos radioterápicos. Sin embargo, el de elección es la cirugía. En los tumores no avanzados de laringe utilizaremos cirugías parciales, cirugías en las que quitemos parte del tumor. Cordectomías, hemilaringectomías, laringectomías horizonto-verticales, laringectomías supraglóticas. Son conceptos que suenan a quitar una parte de la laringe. Con respecto a los tumores avanzados de laringe, los T3 y T4, en los que tenemos una fijación cordal o una extravasación laríngea, la elección será la laringectomía total. En algunos casos, esta laringectomía total tiene que hacerse más extensa, más amplia, hacer una faringolaringectomía total. Hago un paréntesis, algunos tumores de supraglotis, algunos T3 de supraglotis pueden operarse con una cirugía parcial, una laringectomía horizontal supraglótica. Sin embargo, la norma, como resumen, puede ser la laringectomía o faringolaringectomía total. Con respecto a los vaciamientos, tenemos que tener en cuenta que siempre haremos un vaciamiento funcional cervical, excepto en los T1 y T2, tumores no avanzados, de glotis, ya que un T1 y T2 de supraglotis se realizará igualmente un vaciamiento funcional. Por lo tanto, resumiendo, siempre vaciamientos funcionales, excepto en los T1 y T2 de glotis, de cuerda vocal. El vaciamiento que se puede realizar puede ser funcional o radical. El vaciamiento funcional conserva carótida, vena yugular interna, nervio espinal y esternocleidomastoideo. El vaciamiento radical, extirpamos el nervio espinal, el músculo esternocleidomastoideo y la vena yugular interna. Optamos por un vaciamiento radical cuando tenemos infiltración de algunas de estas tres estructuras, músculo esternocleidomastoideo, vena yugular interna o nervio espinal.
Cuando analizamos las piezas quirúrgicas, una vez el paciente ya ha sido operado, le hemos cerrado, está en su habitación y recibimos el informe de anatomía patológica. Si tenemos informe anatomopatológico de adenopatías de ganglios linfáticos afectados por cáncer, infiltrados por el carcinoma epidermoide, o tenemos márgenes de resección positivos, es decir, una cordectomía que nos dice que el margen de resección ha sido positivo, en ese caso realizaremos una radioterapia adyuvante para completar el tratamiento. ¿De acuerdo? Una entidad que hay que tener en cuenta dentro del cáncer de laringe hoy en día son los protocolos de conservación de órgano. En los protocolos de conservación de órgano sacrificamos porcentaje de curación frente al hecho de conservar la laringe, de conservar el órgano de la laringe y por lo tanto poder hablar y poder tragar y no tener la traqueostomía. ¿Quiénes son los candidatos ideales? Los tumores que tienen un T3. ¿Cuál es la diferencia dentro de los tumores avanzados de laringe que habíamos definido como aquellos que tienen una fijación de la hemilaringe con respecto a los T4 que ya no serían candidatos para la conservación de órgano? Pues bien, hablamos de un T4 cuando el cáncer infiltra el cartílago laríngeo o sobrepasa el cartílago laríngeo, es decir, se hace extralaríngeo. En estos tumores, en los T3, es decir, que tienen fijación cordal, pero que el cáncer no ha sobrepasado la laringe ni infiltra el cartílago tiroides, con intención de conservar la laringe, podemos en primer lugar darle quimioterapia. Si el paciente tiene una respuesta positiva a la quimioterapia, complementaremos el tratamiento con quimio y radioterapia. Si el paciente tiene una respuesta positiva al tratamiento, en ese caso realizaremos un vaciamiento ganglionar cervical si al inicio era N positivo. Ahora bien, si cuando le damos la quimioterapia de inducción el paciente no tiene respuesta, es decir, el volumen del tumor sigue siendo igual de grande o no ha disminuido en un 50%, o cuando le completamos el tratamiento vemos que sigue teniendo tumor, es decir, no ha habido una respuesta completa, pasaremos a una laringuectomía total de rescate. A los pacientes que son inoperables se les realizará un tratamiento paliativo con quimioterapia o quimio y radioterapia. Con respecto al cáncer de laringe, hemos de tener en cuenta que es fundamental para saber cuál va a ser la evolución de estos pacientes, la presencia de adenopatías. La presencia de adenopatías en el cáncer de laringe marca el pronóstico del paciente, es el factor más importante. Este tipo de pacientes, cuando tienen recidiva, cuando les recidiva el tumor de la laringe, suele suceder, en el 80% de los casos, en los 2 primeros años después de la cirugía. También hemos de tener en cuenta que estos pacientes que tienen un cáncer de laringe lo tienen porque han sido sometidos a tóxicos como el tabaco, el alcohol, el virus del papiloma humano, asbesto, etcétera, que también son carcinógenos en otras localizaciones del cuerpo humano, por lo que no es raro que estos pacientes suelen tener segundos, primeros tumores en esófago, en estómago, en pulmón e incluso en la laringe cuando han recibido un tratamiento de cirugía parcial. Con esta pregunta pretendo establecer un diagnóstico diferencial entre unos cuadros muy frecuentes dentro de la cavidad oral. Empezamos con la primera imagen que se corresponde con una faringoamigdalitis estreptocócica, el germen más causante de la infección en la garganta. En ella podemos ver justo en las amígdalas un piqueteado blanquecino, las características placas de la infección amigdalar. También es típico en los niños que, aparte de presentar este piqueteado blanquecino, estas placas típicas de infección faringoamigdalar, en el paladar blando también aparezca un punteado muy fino, un poquito más rojo, hiperémico en el paladar blando. Con respecto al segundo cuadro, estamos hablando de un herpes orofaríngeo. El herpes orofaríngeo, como ya sabéis, es una infección por el virus del herpes. Típicamente es el herpes tipo 1, aunque cada vez más hay herpes tipo 2 en la boca, pero el más típico dentro de la boca es el tipo 1. El herpes, aparte de producir las típicas lesiones en los labios, también, si se extiende a la cavidad oral, aparecen las típicas vesículas en toda la cavidad oral. El herpes orofaríngeo no respeta ni las amígdalas ni la lengua. Como podéis ver en las imágenes, vemos una lengua llena de las lesiones vesiculosas. Esto nos permite establecer el diagnóstico diferencial con la herpangina, causado por el virus Coxsackie tipo A y tipo B, en el cual aparecen unas lesiones vesiculosas que respetan la lengua y las amígdalas.
En la cuarta opción hablamos de la angina de Plot-Vincennes. La angina de Plot-Vincennes es una infección, una úlcera, como veis en la imagen, dentro de una única amígdala que aparece en la infección combinada de fusobacterias, anaerobios, es decir, y de espiroquetas. Aparece una úlcera dolorosa que suele tener un fondo necrótico, pero también puede tener una apariencia hemorrágica. En estos pacientes suelen cursar también con una boca séptica, una boca infectada, ya que esas anaerobios suelen proceder de infecciones dentales. El tratamiento es penicilina. Por último, tenemos una angina de Ludwig. La angina de Ludwig la han preguntado anteriormente en el MIR. Es una patología en la que se corre riesgo la vida del paciente. Estos pacientes suelen tener un cuadro de infección del suelo de la boca. Esta infección del suelo de la boca suele tener un comienzo en una infección de una pieza dental. Así que estos anaerobios progresan por los tejidos blandos del suelo de la boca generando una infección, una inflamación muy importante que si nosotros vemos un corte del suelo de la boca y de lo que sería la base de la lengua, a este nivel esta infección, a medida que va aumentando, puede llegar a comprometer, por un lado, el espacio respiratorio, y por otro lado, si ese absceso de anaerobios llega a fistulizarse hasta la vía respiratoria, puede cursar con cuadros de neumonía muy serias, muy peligrosas, ya que está causada por anaerobios. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con este último cuadro, con el cuadro de la angina de Ludwig? Es una urgencia vital, como ya he dicho. Ante estos pacientes es mandatorio asegurar la vía aérea, ver qué espacio respiratorio tienen y si tiene una disminución del espacio respiratorio, intentar la intubación, pero en muchos casos este absceso, esta protusión que tienen, dificulta mucho la intubación, así que habría que pasar a una traqueotomía de urgencia. Inmediatamente después, drenar el absceso del suelo de la boca. El tratamiento, ya os he dicho, es penicilina a dosis muy elevadas. Estos pacientes suelen acudir con dificultad respiratoria, con voz engolada, voz en patata caliente, ¿de acuerdo? Y mal estado general. Estamos aquí ante la complicación más frecuente de la faringoamigdalitis bacteriana, el absceso periamigdalino. El absceso periamigdalino consiste en el cuadro que tenemos ahí, el típico de una faringoamigdalitis, odinofagia, disfagia, malestar general, fiebre. También suelen acudir con trismos, dificultad a la apertura de la boca y con voz engolada, voz en patata caliente, ¿de acuerdo? En estos pacientes, cuando nosotros realizamos la exploración ante este cuadro clínico, lo que vemos es un abombamiento del pilar amigdalino anterior, con desplazamiento de la úvula hacia el lado contralateral. En este punto es donde notamos una tumoración que está empujando la úvula hacia el lado contralateral. Cuando realizamos una punción a nivel, cuando tenemos esta sospecha, tenemos el diagnóstico diferencial entre un absceso periamigdalino y un flemón periamigdalino. El diagnóstico lo establecemos realizando una punción donde tenemos la tumoración. Ahí realizamos una absorción con la jeringa, con la punción de la jeringa. En ese momento podemos extraer material purulento, pus o no. Si extraemos material purulento, tenemos el diagnóstico de un absceso periamigdalino. Si no drena material purulento, será un flemón periamigdalino. Para el flemón periamigdalino realizaremos un ingreso y tratamiento antibiótico intravenoso con penicilina de elección y antiinflamatorio. Si tenemos un absceso periamigdalino, tendremos que proceder al drenaje. Hacemos una incisión y un desbridamiento. Sale el material purulento, el paciente mejora casi inmediatamente y realizamos un ingreso con tratamiento antibiótico intravenoso, antiinflamatorios y dieta absoluta para controlar la evolución. Otra complicación menos preguntada de las faringoamigdalitis es el absceso retrofaríngeo. En este caso tenemos un paciente con el mismo cuadro de infección, fiebre, malestar general, odinofagia, disfagia, voz engolada. En algunos casos puede cursar también con tortícolis, dificultad o dolor al movimiento cervical, y a la exploración lo que nosotros vemos es dentro de la orofaringe un abombamiento de la pared posterior de la faringe. Esto es un absceso retrofaríngeo. Es una urgencia que precisa un drenaje quirúrgico, tratamiento antibiótico intravenoso e ingreso, ya que a este nivel no hay ningún plano, ningún tabique, nada que dificulte el avance de este absceso purulento entre la pared posterior de la faringe o pared posterior del esófago y la musculatura prevertebral, por lo que habría que drenarlo para evitar complicaciones o extensión de la infección hacia el mediastino. Otra complicación de la faringoamigdalitis bacteriana es el absceso parafaríngeo. En este caso, el paciente cuando acude con el cuadro clínico de fiebre, malestar general, odinofagia, disfagia,
trismus, voz engolada y en muchos casos tortícolis o desplazamiento cervical hacia el lado sano, al abrirle la boca apreciamos un abombamiento de la pared posterior de la amígdala, de la pared posterior de la faringe. No estamos hablando de la amígdala ni del pilar amigdalino, sino de la pared lateral de la faringe. La pared lateral de la faringe se ve desplazada hacia la línea media. Es un abombamiento. En esos casos podemos sospechar un absceso parafaringeo. Otra manera de presentarse el absceso parafaringeo es mediante la aparición de un abombamiento, de una tumoración cervical a nivel de la faringe, a nivel de la laringe, a nivel del espacio parafaringeo. ¿De acuerdo? En estos casos está indicada la realización de un escáner para conocer hasta qué punto llega esta colección purulenta, hasta dónde está llegando el absceso. Una vez tenemos el diagnóstico de extensión, procedemos al drenaje. En este caso hay que realizar un drenaje muy cuidadoso y se realiza mediante cervicotomía, mediante abordaje externo, ya que en ese espacio parafaríngeo tenemos la arteria carótida, la vena yugular y los nervios del cuello, los pares craneales que atraviesan el cuello, por lo que son estructuras vitales peligrosas y que hay que tener mucho cuidado con ellas. Después del drenaje quirúrgico, ingreso y tratamiento antibiótico intravenoso, así como antiinflamatorio. Una complicación de la complicación es el síndrome de Lemierre o trombosis séptica de la vena yugular interna. Esta infección que está bañando a los grandes vasos del cuello logra sobrepasar la pared de la vena yugular interna generando un trombo séptico. Estos pacientes, aparte del cuadro clínico de infección, malestar general, fiebre, odinofagia, disfagia, tortícolis, tumoración cervical, suelen presentar también la presencia de un cordón, suelen tener la presencia de un cordón indurado justo por delante del esternocleidomastoideo, en el trayecto de la vena yugular interna. Ese cordón indurado y doloroso es la vena yugular interna. También no es raro que estos pacientes, aparte del cuadro clínico que ya hemos dicho, presenten emboladas sépticas hacia diferentes estructuras del cuerpo, pulmón, piel, bazo, etc. En estos pacientes, aparte del drenaje quirúrgico del absceso parafaríngeo, estaría indicada la ligadura de la vena yugular interna por encima y por debajo del trombo, seguido de tratamiento antibiótico intravenoso. Esto es conocido como síndrome de Lemierre. Estamos ante un cuadro clínico típico de mononucleosis infecciosa, también conocida como enfermedad del beso. Como veis en las imágenes, el paciente tiene un exudado blanquecino que cubre completamente todas las amígdalas, íntegramente todas las amígdalas, y se extiende un poquito por detrás hacia la pared posterior de la faringe. Este es el exudado típico de la mononucleosis infecciosa. Como ya sabéis, está causado por el virus de Epstein-Barr. Lo que genera es un cuadro similar a una faringoamigdalitis. Bueno, es una faringoamigdalitis de etiología vírica, pero en este caso, en vez de tener el piqueteado blanquecino o unas úlceras, tenemos un exudado blanquecino que lo cubre todo. El paciente se queja de odinofagia, de disfagia, fiebre, malestar general. Junto con el cuadro amigdalar tenemos unas adenopatías muy marcadas en el cuello y también vísceromegalia, tanto hepato como esplenomegalia. Estos pacientes es característico que se les diagnostique de una faringoamigdalitis, se les trate y no mejoren. Es el cuadro clínico que presentamos aquí. Los pacientes suelen tener, cuando tenemos la duda diagnóstica sobre una mononucleosis infecciosa, podemos recurrir a las pruebas de Paul Bunner, la cual será positiva. En la analítica sanguínea veremos una presencia de linfocitosis, característico de una infección vírica. También, a la hora de explorarle, veremos la presencia de hepato y esplenomegalia. Es muy característico, en la analítica sanguínea también ver la elevación de transaminasas por esa inflamación del hígado. Estos pacientes, cuando se les ha tratado con ampicilina, han presentado un ras cutáneo, una hiperemia generalizada, un ras cutáneo generalizado, muy característico de estos pacientes, al ser tratados con ampicilina. El tratamiento de estos pacientes es sintomático, quitarles el dolor, quitarles la inflamación y esperar a que su organismo reaccione frente a la inflamación, a la infección.
Estamos ante un cuadro clínico de un cáncer de Kabun. El cáncer de Kabun presenta una serie de diferencias con el resto de cánceres de ORL. En primer lugar, la incidencia. Su incidencia es igual en hombres que en mujeres. En segundo lugar, en los factores de riesgo. Característicamente, los cánceres de otorrinolaringología van muy favorecidos por los tóxicos tabaco y alcohol. En este caso, los factores de riesgo no son el tabaco y el alcohol, sino que son infecciones previas por el virus de Epstein-Barr, conserva de nitrosaminas, es decir, conservas de salazones, e incluso localizaciones geográficas como la región de Cantón, en China. Otra diferencia es el tipo anatomopatológico. El tipo anatomopatológico, generalmente en todas las localizaciones otorrinolaringológicas, es el cáncer epidermoide. En este caso es el cáncer no queratinizante epidermoide indiferenciado, cáncer indiferenciado. También es conocido como linfoepitelioma, ya que tenía una infiltración linfocitaria muy elevada. Este término no es muy correcto, pero se utiliza igualmente que el término de cáncer indiferenciado. Por lo tanto, tipo anatomopatológico, cáncer indiferenciado o linfoepitelioma. El tratamiento de elección en el cáncer de Kabun es la quimioterapia y la radioterapia, a diferencia de los otros cánceres de otorrinolaringología, que el tratamiento de elección es la cirugía más menos radioterapia. Con respecto a otras diferencias en el cáncer de Kabun, tenemos la sintomatología. La clínica, la más típica, suele ser la presencia de una adenopatía a nivel del ángulo de la mandíbula, donde me estoy señalando yo ahora mismo. Otras clínicas típicas es la presencia de insuficiencia respiratoria nasal, epistaxis, muy característica, una otitis seromucosa que no mejora con el tratamiento. Habría que mirar el Kabun. Y, como en esta pregunta, la afectación de otros pares craneales que rodean la estructura de la nasofaringe. Estamos ante un angiofibroma nasofaringeo juvenil. El angiofibroma nasofaringeo juvenil es típico y casi exclusivo de los varones en la adolescencia. La clínica que suelen presentar es la que aquí tenemos en la pregunta: obstrucción nasal, epistaxis de repetición. Ante este cuadro debemos realizar una exploración y si vemos una masa rojovinosa, lo último que debemos hacer es biopsiarla, ya que si la biopsiamos se va a poner a sangrar una barbaridad, por lo tanto no lo biopsiamos. Si queremos establecer el diagnóstico, lo que realizaremos será una prueba de imagen tipo resonancia magnética o tomografía axial computerizada junto con una angiografía. La angiografía nos sirve para establecer el diagnóstico y también para, en el mismo acto de la angiografía, realizar una embolización de la tumoración fundamental para el tratamiento de la misma, que es la cirugía, la resección. Cuando nosotros la embolizamos, reducimos el grado de hemorragia durante la cirugía, ya que es la cirugía el tratamiento de elección. Lo que le sucede al angiofibroma nasofaringeo juvenil es que crece como si fuesen dedos dentro del Kabun. Empieza a crecer aprovechando cualquier cavidad o cualquier espacio dentro del macizo facial, extendiéndose, como ya digo, como dedos. Hay muchas veces que estas expansiones del angiofibroma nasofaringeo juvenil pueden llegar hasta el endocráneo. Muchas veces el tumor es pequeñito y se puede incluso resecar mediante endoscopia, pero muchas veces cuando el tumor es muy grande y incluye e invade el endocráneo, el tratamiento de elección es la cirugía, quitando la masa, pero para las extensiones endocraneales hay muchos autores que proponen la radioterapia, radiar esos restos. Pero fundamental, tratamiento quirúrgico de elección. En esta pregunta hablamos de un cuadro muy preguntado en el MIR. Es raro, pero lo han preguntado muchísimo en el MIR. Es el rinomúcor o mucormicosis rinocerebral. Está causada por el hongo mucor. Este hongo suele aprovechar los pequeños capilares de la mucosa nasal para meterse dentro, generando una obstrucción y de esta manera generando puntos de necrosis. Estos puntos de necrosis, a medida que va creciendo el rinomúcor, van siendo cada vez mayores. Así que estos pacientes suelen acudir con unas placas negruzcas en la zona del macizo facial, generalmente senos maxilares, senos etmoidales e incluso en la nariz. Esta patología es típica, y esto lo aprovechan mucho en el MIR, de pacientes diabéticos mal controlados y también inmunodeprimidos. Es una patología muy seria, muy grave, que tiene una evolución, si se deja a sus anchas, fatal, acaba con la vida de los pacientes, es muy grave. Estos pacientes deben ser tratados con
anfotericina B intravenosa, control estricto de la glucemia y, en algunos casos, desbridamiento quirúrgico de la placa necrótica. Hablamos de los tumores malignos de la nariz y de los senos paranasales. Típicamente, el tipo histológico más frecuente del cáncer de nariz y de senos paranasales es el carcinoma epidermoide. Carcinoma epidermoide, de localización en el seno maxilar y a continuación en la fosa nasal. Sin embargo, hay un dato epidemiológico que utilizan en el MIR mucho y que han preguntado mucho, y es la relación entre los trabajadores de la madera, carpinteros, ebanistas, etc., con la aparición del adenocarcinoma de etmoides. Es muy característico en estos trabajadores de la madera la aparición del adenocarcinoma de etmoides. La clínica es la misma: obstrucción nasal unilateral, rinorrea serosanguinolenta. Ante una clínica de este tipo en un adulto debemos sospechar un cáncer de nariz y de senos paranasales. Si además nos dicen que es un carpintero, adenocarcinoma. Si no nos dicen que sea un carpintero, es un carcinoma epidermoide. Si esta clínica de obstrucción nasal unilateral y rinorrea sanguinolenta lo tenemos en vez de en un adulto, en un niño, no pensaremos en un cáncer, sino que pensaremos en la presencia de un cuerpo extraño en la fosa nasal. Eso es como un inciso. El tratamiento del cáncer de la nariz y de los senos paranasales es de elección quirúrgico. Se realiza cirugía seguido de radioterapia. La supervivencia es de un 30% a los 5 años, siendo muy pobre. Esto es un cuadro de sinusitis aguda. El cuadro de la sinusitis aguda, los senos paranasales son unas cavidades de hueso, tapizadas por una mucosa. Cuando tenemos una infección, estas cavidades drenan a través de un pequeño orificio dentro de las fosas nasales. Cuando nosotros tenemos un cuadro de infección, esta mucosa se inflama, generando la obstrucción del ostium de drenaje del seno maxilar, del seno correspondiente, de tal manera que en ese seno se produce el depósito de material infeccioso. Este material infeccioso, este acúmulo de material generalmente purulento, moco infectado, dentro del seno maxilar, hace que esta inflamación se perpetúe, generando un cuadro de sinusitis mantenida. Generalmente la sinusitis suele ser causada por un único tipo de germen, es monomicrobiana. El más frecuente es el neumococo, seguido de la Haemophilus, del estreptococo y del estafilococo. La localización más frecuente en el adulto suele ser el seno maxilar. Sin embargo, en el niño suele ser el seno etmoidal, ya que cuando en los niños es el único seno que tienen, el etmoides. A medida que va creciendo y se va neumatizando el macizo facial, aparecen el resto de los senos paranasales. Pero cuando es un niño pequeño, el único seno que tiene es el etmoides. La clínica que presentan es la que hay en la pregunta: obstrucción nasal, anosmia, cefalea que aumenta sobre todo al inclinarse hacia adelante y una rinorrea más o menos persistente y con características purulentas. Cuando presionamos los senos paranasales suele aparecer una sensación dolorosa. Si tenemos alguna duda con respecto al cuadro clínico que tenemos delante, podemos realizar una radiografía simple, en proyección de Caldwell o en proyección de Waters sobre todo. La que más se pide es la proyección de Waters para ver el seno maxilar. ¿De acuerdo? Otras proyecciones, como ya he dicho, es la de Caldwell para ver el etmoides y el seno frontal. La proyección de Hirsch apenas se usa, es para ver el esfenoides. Acordaros sobre todo de Waters y de Caldwell. Lo que solemos ver es precisamente lo que tenéis en la imagen, una ocupación de un seno maxilar e incluso el nivel de ese material purulento. En este caso es un seno maxilar izquierdo. El tratamiento de elección de la sinusitis es antibióticos durante largo tiempo. El tratamiento de elección es el amoxicilina y ácido clavulánico. La intención de dar este tratamiento durante largos periodos de tiempo, unos 15 días, es para que este antibiótico difunda a través de esta pared de hueso y llegue hasta la mucosa y haga su efecto. Estos antibióticos van acompañados de antiinflamatorios, lavados nasales y descongestionantes. En los casos en los que
con el tratamiento no consigamos mejoría de tal manera que el cuadro se perpetúa haciéndose una sinusitis crónica o que tengamos algún grado de complicación, la complicación más frecuente de la sinusitis aguda es la celulitis orbitaria, pasamos a la cirugía endoscópica para resolver el cuadro. La cirugía endoscópica nasosinusal, cuyas siglas son CENS o CEN, en el tratamiento de la sinusitis lo que hacemos es precisamente quitar esa zona que obstruye el drenaje, de tal manera que en este momento todo este material purulento puede drenar fuera del seno maxilar o del seno infectado correspondiente. En esta pregunta hablamos de la patología tumoral de las glándulas salivares. Resumimos con las 4 primeras opciones las características básicas que hay que saberse. Yo recomiendo estudiarse y saberse todo, pero con esos conceptos básicamente hablamos de cada uno de los tumores y de la patología predominante en cada una de las glándulas salivares. Solamente comentar la última opción en la que digo que la parálisis facial no es un signo de malignidad. La parálisis facial es un signo evidente de malignidad. Como comentario final, aparte de la patología glandular salivar, tenemos que comentar los tumores cervicales, las tumoraciones de origen desconocido del cuello. Ante una tumoración de origen desconocido del cuello, lo que tenemos que hacer es, aparte de que las características clínicas sean muy evidentes, como la de un tumor, como un quiste tirogloso, tenemos que realizarle un estudio de imagen, ¿de acuerdo? Un estudio de imagen de elección del escáner y una punción aspiración aguja fina, es decir, una PAF, para que nos diga el diagnóstico de esa tumoración, qué es lo que tenemos ahí. Con eso filiaremos qué tipo de tumor tenemos y sabremos el grado de extensión que tiene.